Les invito a abrir sus Biblias rápidamente, ¿cierto? En el capítulo 25 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 25. Y voy a leer algunos de estos versículos saltados y luego conforme vayamos avanzando vamos a ir mencionando otros versículos de este capítulo. El versículo 1 dice, llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciesen traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey de la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Versículo 27. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Hermanos, cuando leemos una historia como esta, que tiene tantos detalles históricos, lo primero que puede venir a nuestra mente es pensar, ¿de qué le sirve a la iglesia un pasaje como este? Un pasaje que ciertamente trae muchas características históricas. ¿Cuál es la contribución de ese relato histórico en la aplicación de la vida de cada creyente? Así que el reto que tenemos esta mañana, esta tarde, ya son más de las 12, cierto, es a través de este pasaje poder aplicar este texto a nuestras vidas prácticas. Que la iglesia pueda ser edificada partiendo de un texto que tiene muchos detalles históricos, pero que sigue siendo relevante para nuestro tiempo presente. Hace un par de días finalizó un mes, ¿cierto? Que recordamos los cristianos, ¿cierto? Que es importante en la historia de la iglesia, ¿cierto? Evangélica o protestante, que es, ¿cierto? El mes de la Reforma. Y esto para nosotros es importante. No hablamos mucho de la Reforma en octubre, ¿ah? Como iglesia, ahí quedamos al debe. Pero quiero mencionar algo cierto acerca de la Reforma, que fue uno de los acontecimientos más importantes que experimentó la iglesia cristiana después de la era de los apóstoles. Y en ese periodo, en el siglo XVI, hubo un hecho muy conocido cuando el emperador Carlos V hizo llamar a Martín Lutero a una audiencia real, conocida como la Dieta de Worms, que era una audiencia real donde comparecería allí Martín Lutero. Se iba a realizar, ¿cierto?, en la ciudad de Worms, Alemania, y iba a ser presidida, ¿cierto?, por Carlos V, y participaban en esa dieta o en ese momento, ¿cierto?, los representantes más importantes del catolicismo romano, o también como se conocía en ese entonces, el Sacro Imperio Romano Germánico, como era conocido. La razón por la cual fue llamado Martín Lutero a ese concilio o a esa audiencia era para que se retractase de todas las obras que había escrito contra el catolicismo romano y sus prácticas. De forma particular, las obras, ¿cierto?, que atacaba la venta de indulgencias, con la cual el Papa León X quería construir la Catedral de San Pedro. Las 95 tesis de Martín Lutero y otros escritos referidos al Papa, donde Martín Lutero se refería al Papa como el anticristo, que se sienta en el mismo trono de Satanás, ¿cierto? Eso es lo que Martín Lutero escribía y afirmaba. Fueron las obras que llevaron a llamarlo, ¿cierto?, a que rindiera cuentas y se retractara de todo lo que él decía. Y era lo que le estaban cuestionando en esta audiencia real. Cuando el emperador Carlos V
le pregunta a Martín Lutero, ¿te retractas de todo lo que has dicho? ¿Te retractas de todos tus escritos contra la iglesia, la sacra iglesia romana? Esa es una situación difícil, hermano. Yo quiero y lo reto a que ustedes se imaginen la posición de Martín Lutero comparecer ante una audiencia tan poderosa, la cual podía violar un salvoconducto en el momento que lo quisieran, como pasó antes de esto con Juan Hus, el cual fue quemado en la hoguera por las razones, por las mismas razones que se le estaba ahora acusando a, a Martín Lutero. Amén. Y entonces Martín Lutero pide un plazo de 24 horas para presentar, ¿cierto?, el caso delante de Dios, para llevar esto en oración, y terminadas las 24 horas, regresa Martín Lutero a esta audiencia real, y un teólogo de la época llamado Johann Eck, rodeando la mesa alrededor donde estaba Martín Lutero, en una mano con las obras de Lutero que él había escrito y con la otra seguramente tocando la mesa, dice el relato histórico, le dice a Lutero: Martín Lutero, te retractas de estas obras y de haber hablado en contra de las indulgencias y haber cuestionado al Papa León X. Antes de esa pregunta viene la frase más famosa de Martín Lutero, que marca la historia del protestantismo. Martín Lutero le responde: no puedo ni quiero retractarme. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Que Dios me ayude. Amén. Y sale Martín Lutero de la dieta de Worms, y luego de un mes de este debate interno de esta audiencia, es declarado hereje y criminal. Y es perseguido para poder matarle. Pero el Señor le preserva la vida, porque antes de que esta sentencia fuera decretada, vienen unos soldados disfrazados y lo capturan, lo secuestran. Eran soldados de Federico III que lo secuestran, haciéndose pasar por ladrones, y lo llevan a un lugar para protegerlo y que no lo mataran. Qué situación tan difícil, hermano. Uno lee acerca de una historia como esta y uno puede pensar y meditar y decir: Señor, dame una valentía como la que tuvo Martín Lutero. Hazme ser tan valiente de enfrentarme a la audiencia más poderosa y no doblegar mi fe. No doblegar aquello que he creído y aquello que tú me has revelado a través de la Escritura. Bueno, lo que le pasó a Martín Lutero lo vivió en carne propia el apóstol Pablo, específicamente en este relato de Hechos capítulo 25. Se tuvo que enfrentar a las autoridades más peligrosas y más importantes del primer siglo. Nada más ni nada menos que enfrentar al gobernador de Judea llamado Festo. Y lo que vemos en nuestro texto es el escenario para la defensa de Pablo. Finalmente, Pablo es llamado a comparecer ante estas autoridades romanas, al igual que fue llamado Martín Lutero a comparecer. El texto nos ofrece el escenario para la defensa de Pablo ante Festo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo es que llega el cristianismo ante la corte del rey y de los gobernantes? ¿No se supone que esto empezó con algunos pocos hombres en Jerusalén? Hombres, la mayoría pescadores, uno que otro intelectual, tal vez uno o dos. Y entre este poquito de gente comenzó, ¿cierto? Reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, y de un momento a otro este avance empieza a ser un avance poderoso. En este pequeño grupo de hombres,
empezando, luego, ¿cierto?, del avance del Evangelio, pasamos a Jerusalén a ser brutalmente perseguidos, empezando con la lapidación que sufre Esteban, la persecución brutal a todos aquellos que profesaban la fe cristiana, hombres y mujeres perseguidos para ser muertos, perseguidos por los judíos. Y luego de ser perseguidos por los judíos, son también perseguidos por los romanos, al llevar el evangelio a todas partes alrededor de la cuenca del Mediterráneo, hasta llegar al lugar más importante donde están los gobernadores, que es el lugar donde llega Pablo. Hermano, ¿usted cree que los discípulos soñaron esto? ¿Se imaginaban que esto iba a suceder? ¿Se imaginaron ellos en algún momento que iba a ser tan potente el mensaje del evangelio, que iban a llegar tan lejos predicándolo y que iban a tener tanta lucha contra el evangelio? Yo creo que no. Yo creo que ninguno de ellos ni siquiera soñó con esto. Pero se están cumpliendo las palabras del gran maestro judío, el maestro de Pablo, Gamaliel, que dijo: si esto es de Dios, permanece. Pero si no es de Dios, esto va a desaparecer. Y evidentemente Pablo está ahora frente a esto y a la obra de Dios, que sigue permaneciendo después de 60 años después de Cristo. El evangelio sigue adelante. Ahora veamos el escenario para esa defensa de Pablo. Pablo tiene que ir donde Festo, porque sencillamente Festo estaba reemplazando a Félix. Recuerde usted que en capítulos anteriores vimos que Félix era el gobernador, pero ahora Félix, ¿cierto?, que era el gobernante de Judea por orden del emperador Nerón, un emperador que, como hemos dicho, fue malvado. Nerón hace cambiar a Félix por Festo. Ahora es Festo quien gobierna la provincia de Judea. Festo, evidentemente, según los relatos históricos, era un gran gobernante. Era un hombre muy sabio, era un hombre honorable y era un hombre que tomó buenas decisiones con Judea durante su gobierno. Sin embargo, hubo un problema que marcó su gobierno. Un solo problema que lo marcó. ¿Saben ustedes cuál fue el problema más grande que tuvo que enfrentar Festo? El encarcelamiento de Pablo. No sabía qué hacer. Y estaba recién comenzando su gobierno. El problema más grande de Festo no era la pobreza judía, tampoco fue la crisis económica de la época, tampoco fue la inseguridad por una banda de sicarios que trabajaban para el Sanedrín y que usaban espadas que podían esconder en su ropa para cumplir los mandatos del Sanedrín. Y pareciera que esas cosas son un gran problema, pero no fue el mayor problema de Festo. El mayor problema de este hombre fue el caso de Pablo. Es tan importante Pablo para que de verdad consuma las fuerzas de un gobernante y marque su gobierno desde el principio hacia el futuro. Demandó el caso de Pablo tiempo, terror para Festo desde el inicio del gobierno de este hombre. Versículo 2 dice: y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Uno podía pensar que le iban a decir: honorable y sabio gobernante, ¿podrías darnos una solución a la inseguridad social que estamos viviendo? ¿Podrías ayudarnos ante la pobreza que vemos? ¿O podrías ayudarnos, cierto, deteniendo al grupo armado que se está levantando, que son los celotes judíos? Esos son problemas que a lo mejor podrían haber llamado la atención, pero no. Lo que ellos querían era solucionar el tema de Pablo. ¿Y cuál era el problema? ¿Qué era lo que ellos querían? Matar a Pablo. Ese era el deseo que ellos tenían. Los sacerdotes van a Festo para hablarles del caso de Pablo. Ahora, si lo leemos a simple vista, podemos pasar por alto el hecho de por qué tenía tanta importancia para estos judíos. Y les voy a explicar por qué era importante. La religión judía era teocrática. Ese es el concepto, la teocracia, que significa es que la política y la religión trabajan juntas.
No había separación entre lo político y lo religioso. El pueblo judío comprendía que si se debilitaba la religiosidad del pueblo, esto iba a afectar políticamente. El pueblo iba a entrar en crisis. Ese es un gobierno teocrático. Ahora, la cosmovisión judía era teocrática. Para ellos era más peligroso que un fanático religioso, sectario llamado Pablo, se introdujera en la religión judía y la destruyera, porque si golpean la religión judía también destruyen la política de la nación. O sea, es importante hablar de Pablo. Era un problema que debían solucionar con urgencia, porque se había convertido en una amenaza para todo el pueblo judío y por eso los sacerdotes van a buscar a Festo. ¿Y saben qué le piden? Versículo 3, dice, pidiendo contra él como gracia. Como gracia. ¿Se dan cuenta? O sea, Festo, danos el primer favorcito. Lo primero que te vamos a pedir, ya que como estás recién entrando en tu gobierno, podemos negociar como gracia y ayúdanos un poco. Tráenos a Pablo, por favor. ¿Y dónde estaba Pablo? Pablo estaba preso en Cesarea. ¿Por qué Pablo no estaba preso en Jerusalén? ¿Te recuerda? Porque los romanos, ¿cierto?, habían establecido la cárcel y la casa del gobernante en Cesarea. Y a Pablo lo tomaron y lo llevaron para allá para protegerlo de la turba que quería matarlo. Por eso estaba ahí Pablo. Por eso no lo habían dejado en Jerusalén. Así que Pablo estaba en Cesarea y los sacerdotes se le acercan a Festo y le dicen, devuélvenos a Pablo, deja que nosotros lo juzguemos. Fíjese la mentira, el descaro que tienen estos hombres. Deja que nosotros lo juzguemos. ¿Y qué es lo que querían? No querían juzgarlo. Ellos antes de juzgarlo ya habían emitido su condena, que era la muerte. Ellos querían matarlo, sin siquiera pasarlo por un juicio. Y le argumentan, no, pero nosotros tenemos nuestras leyes, danos a Pablo para juzgarlo. Tenemos 72 ancianos en el Sanedrín que conocen muy bien las leyes del pueblo. Nosotros lo podemos juzgar muy bien, pero sabemos que esa no era la intención. Porque dice, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Ellos no querían que Pablo llegara a Jerusalén. Ellos querían matarlo antes de que llegara. Y esa intención ya venía desde antes. Mire ustedes las intenciones del corazón de estos judíos religiosos. Ellos querían sí o sí eliminar a Pablo. Y era muy fácil. Simplemente contrataban a una banda de sicarios que tenían, le daban las coordenadas donde Pablo iba a ir caminando, ¿cierto?, hacia Jerusalén, el momento preciso en el cual tenía que entrar en acción, y simplemente hubiera caído Pablo al piso y nadie se hubiera dado cuenta de nada hasta que lo hubieran encontrado muerto. Era fácil. En su mente la estrategia era perfecta. Ahora, versículo 4, esto le responde Festo, que Pablo está en Cesarea custodiado, donde él va a ir en un poco tiempo. Festo no quiere ir rápidamente a la petición de los judíos, porque él está empezando su gobierno y si él quiere ser un buen gobernante, él tiene que darse a respetar y no puede doblegarse a la primera. Él está gobernando. Debe darles a conocer que no va a ser fácil manipularlo o que él haga lo que a ellos se les antoje. Pero por otro lado, tampoco puede ser muy arisco con el pueblo, porque si el pueblo no lo acepta, va a ser un gobierno que va a comenzar en el fracaso. Así que no hay cosa que pueda frustrar más a un gobernante que el no tener gobernabilidad, y la manera de ganarse la gobernabilidad del pueblo es negociando con ellos. Negociando con ellos, de alguna u otra manera. Yo te doy un poco, tú me das otro poco. Yo busco tu bien, pero tú también debes buscar mi bien. Esa es la manera en que debe gobernar Festo. Podemos trabajar juntos, pero hay que dar y recibir de ambas partes.
Evidentemente el pueblo quería que el gobernador le dejara a Pablo en Jerusalén. Y el versículo 5 nos da más detalles. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. ¿Y dónde le deben acusar? En Cesarea. Festo no accedió a llevarlo a Jerusalén. No, si ustedes quieren juzgarlo, bueno, vamos a Cesarea, ¿cierto? Vayan conmigo y ahí veamos si es que hay algo que podamos, ¿cierto?, acusarle. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Aquí este es el escenario para la defensa de Pablo. Y miren qué pasó. Versículo 7, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. O sea, los judíos ni siquiera fueron los que estaban ahí en Cesarea, sino que vinieron de Jerusalén para armar un grupo más potente, que fuera más oído, para poder, cierto, argumentar contra Pablo. Lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. No dejaron descansar a Festo. Cuando éste llega a Cesarea no tuvo descanso. Llegó e inmediatamente estos judíos se le acercan para ir contra Pablo. Inmediatamente los judíos, a lo que vinimos a acusar a Pablo. Así que no perdamos más tiempo, necesitamos que reúnas el consejo para presentar nuestras acusaciones y danos tu gobernante un veredicto final para esta situación. Cuando éste llegó, dice el versículo 7, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones. Y aquí viene la frase importante, las cuales no podían probar. Presentaron muchas y graves acusaciones, pero no podían probarlas. No podían probarlas. La acusación que estaban llevando a cabo contra Pablo es una acusación que no tiene pruebas. En otras palabras, Pablo es inocente. No hay pruebas. Inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿cierto? No habían pruebas contra Pablo. Él era inocente. Y alegando Pablo en su defensa dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Ahora yo quiero que entendamos estas tres cosas. Lo primero, cuando Lucas dice ni contra la ley de los judíos, Lucas se está refiriendo a los fariseos, a este grupo de judíos. Pablo no está pecando, no ha pecado contra los fariseos ni contra la ley. Pero los fariseos son los que están acusándole. Pablo se defiende y dice que no, que él es inocente. Yo con los fariseos, le dijo Pablo, no me he metido, mucho menos me he metido con la ley de Dios. Yo soy inocente. Número 2, ni contra el templo, ni contra el templo. Entiéndase que aquí se está refiriendo a los saduceos. Porque ¿cuál era el sentido del templo para los saduceos? Para los saduceos el templo era todo. Era todo. Lo más importante de su religiosidad era el templo en la ciudad de Jerusalén. Porque en el templo ellos hacían sus negocios y sacaban ganancias de aquello también. Así que Pablo dice, yo con el templo tampoco me he metido. Yo no he contaminado el templo, como habían acusado, ¿cierto?, hace algunos capítulos atrás, cuando le dijeron que él había entrado un gentil a una parte del templo que no podían entrar los gentiles. Yo no he pecado contra el templo. Y finalmente, tampoco he pecado contra el César. ¿Quién era el César en ese entonces? Nerón, ¿cierto? El César era el título, pero era Nerón, ¿cierto? Este César o este hombre que tenía todo el gobierno encargado de este imperio romano. ¿En qué le ha fallado el imperio romano? Lo habían acusado de rebeldía, pero no pudieron probarlo tampoco. Así que no he pecado ni contra los fariseos, no he pecado contra los saduceos, ni tampoco en contra de los romanos. Entonces, ¿de qué se me está acusando si yo soy inocente?
Hermanos, este es el escenario para la defensa de Pablo. Un escenario difícil frente a las autoridades, a Festo el gobernador. Yo quiero preguntarle qué haría usted si fuera acusado falsamente y estuviera frente a las principales autoridades. ¿Qué haría usted? La respuesta a esa pregunta parece ser fácil. Pero, ¿qué pasaría si usted fuera Festo en lugar de ser Pablo? ¿Qué pasaría si usted tiene en sus manos la posibilidad de juzgar, incluso de enviar a matar a un hombre del cual usted no sabe si es culpable? Lo acusan, pero no tienen pruebas. Por un lado está la decisión de Festo de culpar a Pablo, pero por el otro, si él dice, no, yo lo dejo libre. Yo quizás en la posición de Festo digo, no, yo no encuentro culpa en él, así que déjelo libre. Pero al hacer eso, se está echando al pueblo encima. Está entre la espada y la pared. Si él hace lo que por principios le corresponde, que es liberar a Pablo porque no habían pruebas contra él, se va a echar al pueblo encima. Y está comenzando su gobierno. ¿Qué haría? ¿Qué haríamos en la posición de Festo? ¿A favor o en contra de Pablo? ¿A dónde nos llevarían las motivaciones del corazón? Veamos en segundo lugar la apelación en la defensa de Pablo. Ya tenemos el escenario, ya entendemos más o menos el contexto, cómo se están moviendo las cosas. Ahora veamos la apelación, ¿cierto?, en la defensa de Pablo, versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Está dando el favor al pueblo, pero obviamente sin ir en contra. Fue muy inteligente Festo. Dejó en Pablo la decisión si accedía o no a la petición de los judíos. ¿Cuál era la intención de Festo? Que Pablo dijera, no, lléveme a Jerusalén y ahí comparezco delante de ti, Festo. Pero no fue la respuesta de Pablo. Hay un grave problema, hermanos. El problema es que si Festo se lleva a Pablo a Jerusalén, lo van a matar en el camino. No va a alcanzar a llegar al juicio. Y si llega vivo a Jerusalén, lo más probable es que el Sanedrín lo va a encontrar culpable de inmediato. No va a ser un juicio muy largo. Y por lo tanto también va a llegar a la muerte. Festo le hace la pregunta a Pablo, pero como Pablo es muy inteligente, como Pablo tiene sabiduría de lo alto, la respuesta de Pablo es contundente. Versículo 10. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Aquí debe ser mi juicio. Aquí se debe tomar la decisión. No necesito y no es necesario que vaya a Jerusalén. En otras palabras, gobernador, yo estoy apelando al derecho romano que tengo por ser ciudadano romano. Yo puedo elegir como romano y como judío, ser juzgado, sea por el Sanedrín o sea por ustedes los gobernantes romanos. Y yo no voy a elegir ser juzgado por el Sanedrín. Yo estoy solicitando ser juzgado por los romanos. Qué interesante. Pablo está apelando a algo de la vida cotidiana, es decir, a su derecho legal por ser ciudadano romano. Pablo quiere salvar su vida. ¿Por qué quiere salvar su vida? No, porque es egocéntrico, porque se ama mucho. Pablo quiere salvar su vida. Pablo quiere apelar al César. Dice versículo 11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Si realmente soy encontrado culpable, no me voy a resistir a que me maten. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Y ahí él está ejerciendo su derecho romano a apelar al César, que era Nerón.
Pero esto es un problema porque ya sabemos quién era Nerón. Él estaba pidiendo llegar a Nerón. Pablo se está metiendo en una difícil situación, pero no solo eso. También está metiendo en un problema a Festo. Ya sabemos cómo era Nerón. ¿Usted se imagina a Festo mandando a Pablo a hablar con Nerón, a hablar con el César? Esa es una actitud como queriendo decir, ¿sabes qué, Nerón? No fui capaz de solucionar este problema. Por eso tengo que traer a Pablo ante ti. Lo más probable es que la primera cabeza que hubiera rodado iba a ser la de Festo, por haber sido incapaz de solucionar un problema. Pablo está metiendo en un gran problema a Festo. En un gran problema. Los gobernantes que no podían solucionar un problema y que acudían al César eran tratados como insolentes. No quisiéramos estar en los zapatos de Festo. Estaba recién comenzando su gobierno. Ahora miren el problema y se agranda más por una sencilla razón. Yo quiero que usted entienda que si Festo deja en libertad a Pablo, es decir, no responde a la petición de los judíos le van a hacer la vida imposible a Festo ahí en Judea. Y los judíos sabemos que eran bien jodidos. Y le iban a hacer la vida imposible a Festo desde el comienzo de su gobierno. Aparte de ser monoteístas, los judíos están apasionados y arraigados a su libro que era la ley y la Tanaj hebrea. Aparte de ser un pueblo celoso, ahora no van a hacerle la vida fácil a este gobernante. Pero por otra parte, si Festo envía a Pablo a Roma ante Nerón, la cabeza de Festo estaba, cierto, en peligro. Vuelvo y les hago la misma pregunta. Ustedes en el lugar de Festo, ¿qué hubieran hecho? ¿Se echan a todo el pueblo encima o ponen en riesgo su propia cabeza? Difícil, ¿no? Si uno lee este texto rápidamente no va a entender esto. Uno no lo comprende estos detalles y uno diría que es injusticia la de Festo. Él tendría que hablar, tendría que actuar, tendría que haber dejado libre a Pablo. ¿Pero qué haría usted? Tiene dos alternativas: perder toda gobernabilidad y echarse a todo el pueblo encima, o exponer su cabeza ante el veredicto del emperador Nerón. Es un caso supremamente difícil. Versículo 2: entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Él cree que lo mejor en este caso es que Pablo vaya a César, porque él no quiere llevarse mal con los judíos. Es mejor que César tome el caso a entrar gobernando sin la aprobación del pueblo judío. Y aquí vemos el corazón codicioso de un gobernante. Él lo que quiere es ser distinguido por el pueblo al que él gobierna. Y se diga, oh, qué gran gobernante, escuchó al pueblo, escuchó la voz del pueblo. Él quiere tener sí o sí la gobernabilidad entre el pueblo judío. Ahora, Pablo apeló a César por tres razones, que las leímos en el texto. Realmente son tres razones. La primera, para salvar su vida. Pregunté yo, ¿por qué Pablo iba a querer salvar su vida? Porque Pablo sabía que no era el tiempo de morir. ¿Y por qué Pablo sabía que no era el tiempo de morir? En el capítulo 23 del libro de los Hechos, hace algunos domingos atrás, versículo 11, cuando el Señor se le apareció a Pablo, el Señor le dijo, que en la noche siguiente, dice el versículo 11, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y ahora estaba en Cesarea, no había ido a Roma todavía. Pablo sabía que no era su momento, porque el Señor le había dicho que iba a llegar a Roma. Él quería salvar su vida porque no había cumplido lo que el Señor le había pedido.
Él sabía que tenía que llegar a Roma en esta comisión que el Señor le había dado. No era el tiempo para morir. De ahí mismo desplegamos la segunda razón, porque Jesús ya le había dicho que él tenía que llegar a Roma. Porque realmente Pablo, como tercera razón para no desear la muerte, es que también Pablo quería predicar el Evangelio en Roma. Quería llegar a Nerón y predicarle el Evangelio al mismísimo emperador romano. Él tenía el deseo en el corazón. Sabíamos ya que la iglesia de Roma se había establecido desde antes. Pablo no fundó la iglesia de Roma. O sea que ya había iglesia en Roma, iglesia cristiana. Pero la finalidad de Pablo de ir a Roma era llevar el evangelio a los gobernantes. Ir a predicarle a los gobernantes, a las personas más importantes del imperio. A esas personas quería predicarle Pablo. Miren esto, Pablo entendía muy bien que Dios también tenía elegidos entre los gobernantes, entre los hombres más poderosos del mundo. Dios también tiene pueblo elegido ahí. Dios también tiene un pueblo elegido, así que esto nos introduce al tercer aspecto del sermón, el problema en la defensa de Pablo. Ya vimos el escenario, ya vimos la apelación de Pablo al César para defender su causa. Ahora veamos el problema en la defensa de Pablo. Versículo 13. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. En otras palabras, me hubiese gustado haber recibido cualquier otro problema menos este que me dejó Félix, porque no sé qué hacer con este hombre. Respecto al cual, dice el versículo 15, cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Realmente se está siguiendo unas leyes romanas que habían sido establecidas desde hace mucho tiempo. Festo es un gran gobernante, conoce muy bien las leyes y no las puede violar y le está contando a este rey Agripa II y a su hermana, la reina Berenice. Festo debió haber pensado, llegó este rey que proviene de la dinastía de Herodes, o sea que conoce mejor a los judíos que yo, así que yo creo que este hombre Agripa quizás pueda tener la respuesta para esta situación que estoy viviendo con Pablo. Y por otra parte, el rey Agripa II y su hermana Berenice tenían una relación de incesto. O sea, noten esto, cada vez que Pablo hablaba del Evangelio ante estos gobernantes, realmente no sabíamos cuántas cosas de las que Pablo decía herían y hacían sentir culpables de sus pecados a estos gobernantes. Pablo predicando ante estos hombres perversos que su conducta sexual no era la más apropiada, que no eran hombres ejemplares en temas sexuales ni económicos, porque eran avaros. O sea, cada palabra que salía de la boca de Pablo podía ser una espada atravesando el corazón de estos gobernantes. Era así de sencillo. Era como cuando alguien se presenta ante un rey y no dice nada prudente. No dice nada de lo que realmente debe decir y mete las patas. Algo que le puede costar la vida. Ahora Pablo está en aprietos. El rey Agripa II y su hermana Berenice entran a ayudar al caso de Pablo. Y yo quiero que ustedes tengan en cuenta algo antes, a través de los evangelios y el libro de los Hechos, los escritores muestran la reacción de los miembros de la dinastía de Herodes, que no eran los mejores, los más buenos. No, siempre estuvieron contra Cristo. Siempre.
comenzando con Herodes el Grande, ¿cierto? Tratando de matar a Jesús en su nacimiento porque tenía miedo de que se levantara otro rey. Manda a matar a los niños. La siguiente generación, su hijo Argelado, gobernó despiadadamente en Judea y fue bajo su gobierno que se obligó a José y María a vivir a Nazaret, porque actuaba despiadadamente. Por otro lado, otro hijo de Herodes el Grande, que era Herodes Antipas, fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Una generación más tarde, el rey Agripa, nieto de Herodes el Grande, fue el que mató al apóstol, al hermano de Jesús, a Jacobo, y el mismo que arrestó a Pedro. Hermanos, ninguno de ellos le hizo bien a la iglesia. Todos fueron enemigos de la iglesia de Cristo. Y ahora encontramos al rey Agripa II, bisnieto de Herodes el Grande, frente a Pablo escuchando el evangelio que predicaba el apóstol. ¿Cuál será la reacción del rey Agripa II? ¿Qué habrá hecho después de escuchar el evangelio del apóstol Pablo? Eso lo estudiaremos el próximo domingo. ¿Ya? Ahora, yo no voy a hablar de eso porque le corresponde al pastor Marcelo, ¿cierto? El próximo domingo. Festo quiere recibir el consejo del rey Agripa II y de Berenice. Versículo 17. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Hermanos, aquí encontramos la verdadera razón por la cual querían matar a Pablo. Lo demás eran excusas. Lo demás eran los argumentos que querían plantear para poder llevarlo a la muerte. Pero aquí está la verdadera razón del por qué querían matar a Pablo. Porque Pablo estaba predicando a un Cristo resucitado. Esa era la razón. Esa era la verdadera razón. Pablo estaba declarando que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y ahora entendemos el problema. El problema de contaminación en el templo no era nada. Era una mentira. Porque Pablo era una persona prudente ante el pueblo y ante los romanos. Era simplemente la fachada para encubrir la verdadera razón del por qué querían muerto a Pablo. Cristo Jesús, que murió en la cruz y derramó su sangre, la muerte misma no lo pudo retener. Esa era la doctrina que estos hombres querían exterminar. Querían que nos hablara del Cristo crucificado, porque esta era un golpe directo al corazón de la religión judía, y por la cual los judíos no pueden aceptar que Jesús haya resucitado. Es porque en el momento en que ellos acepten que Cristo resucitó, ellos estarían reconociendo que Jesús es Dios. Por eso no podían aceptar la resurrección de Cristo. Y por eso hasta el día de hoy no ven a Cristo como el Mesías prometido. Por eso hasta el día de hoy no creen en la resurrección de Jesucristo. Porque al hacerlo estarían afirmando que Jesús es Dios. Que todos los escritos de los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. Eso es lo que ellos no querían aceptar, no querían reconocer. Y que el profeta mayor del cual habló Moisés casi 1450 años antes, ese era Jesús. Del linaje prometido del rey David, más o menos unos 1000 años antes, se habló de él y ese rey prometido era Jesús. Ellos tienen un problema. Si ellos aceptan que Cristo resucita de los muertos, toda la religión judía como sistema humano se destruye por completo.
¿Cree usted en la resurrección de Cristo? ¿Cree usted que Cristo resucitó de entre los muertos? Hermanos, esa no es una doctrina negociable. Siempre hablamos que hay doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias. En las secundarias podemos tener diferencias, pero esta es una doctrina fundamental. Es fundamental creer que Cristo resucitó. Es fundamental, mis hermanos. Y ese es el problema grave que están enfrentando estos judíos. Quieren matar a Pablo. Dice el versículo 20, yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, Augusto César es el título, ¿cierto? Sabemos que es Nerón, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. ¿Qué problema, hermanos? ¿Qué hacer con Pablo? Lo interesante es que la providencia divina está trabajando de una manera tan delicada, tan perfecta, guiando, gobernando, sosteniendo cada uno de los acontecimientos, de tal manera que mientras la corte romana trata el caso de Pablo, Pablo está predicando el Evangelio. Y el Evangelio sigue adelante, aún en medio de este problema, aún en medio de esta dificultad de Pablo. Dios está soberanamente guiando todo y se siguen cumpliendo sus propósitos a pesar de la situación que está enfrentando Pablo. La causa de Dios, hermano, está detrás de todo eso. En cuarto lugar, tenemos la audiencia real en la defensa de Pablo. Ya vimos el escenario, ya vimos la apelación, ya vimos el problema y finalmente vamos a ver la audiencia real en la defensa de Pablo, versículo 23 hasta el final dice, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. No tengo cosa cierta que escribir yo a mi Señor. ¿De quién está hablando Festo? De Nerón, del César. Se está refiriendo a Nerón. Festo no tiene ninguna razón para mandar a Pablo a Roma. Aquí el término griego utilizado para la palabra Señor es Curios. O sea, para Festo, Nerón es su Señor, es su Dios. Así lo ve. Así era tratado Nerón en el Imperio Romano como un Dios. Nerón es su Señor. Y le voy a decir algo en el capítulo 26, cuando Pablo presenta su defensa ante el rey Agripa, Pablo dice que se me apareció a mí Jesús el Señor. Y esto es llamativo, es interesante, porque Festo ve a Nerón como su Señor, pero Pablo le dice, a mí se me apareció Jesús el Señor. Está en sus palabras, está confrontando a estos gobernantes y les está diciendo, a mí se me apareció el Señor, no el Señor, el Dios que ustedes ven como Dios, no, el Señor, el verdadero. Y esto es fuerte, porque de esa audiencia depende su vida. Pero aún así él sigue afirmando y reconociendo a Jesucristo como el Señor.
sin importarle su misma vida. El Señor, el soberano del imperio para Festo es el emperador. ¿Y recuerdan lo que dije al principio? Cuando hablé del caso de Lutero. Que el Señor nos dé, hermano, la valentía de hablar así del Evangelio en situaciones como estas. Esa es la oración que debemos tener usted y yo. ¿Seremos suficientemente valientes para sostener el Evangelio así, en una situación tan compleja como esa, frente a autoridades de tal magnitud? Versículo 26 dice: como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. En otras palabras, oh rey Agripa, ayúdame a buscar la causa del por qué vamos a enviar a este hombre a Roma para que Nerón me perdone la vida. Ayúdame para mandarlo con las razones que justifiquen mi actuar y no me decapiten en el proceso. ¿Agripa lo ayudará? ¿Agripa le dará una respuesta? ¿Qué pasará cuando Pablo se defienda ante Agripa y le predique el Evangelio? ¿Va a recibir Agripa el Evangelio? ¿Morirá Pablo en Cesarea? Todos esos detalles son parte del mensaje el próximo domingo. Ahora, lo que tengo que decirles para finalizar es que la cristología en el pasaje de hoy es muy clara, hermanos. El texto hace énfasis a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la cristología en el capítulo 25. Realmente ese es el meollo del asunto. Ese es el problema. Resaltar la doctrina de que Cristo venció la muerte. Y es por eso que Pablo en 1 Corintios dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Y yo le quiero decir, amado hermano, amigo, que está aquí presente o que nos está viendo a través de las redes, una cosa es escuchar al Señor Jesús, una cosa es escuchar al Jesús histórico, que nació en un lugar real, que tuvo una vida como cualquier hombre, que efectivamente lo mataron en una cruz y derramaron su sangre. Pero hasta ahí llega el Jesús histórico. Hasta ahí llega el Jesús histórico. Pero mis amados hermanos, el Jesús al cual nosotros hemos puesto nuestra fe como Señor y Salvador, no llegó simplemente hasta la cruz. Al Jesús en el cual hemos creído, Él resucitó. No es ese Jesús meramente histórico. Ese Jesús que nosotros hemos creído es Dios. Él trasciende de la cruz a la tumba y de la tumba al cielo. Así que la fe que hemos puesto en la persona de Jesús es en aquel que derrotó al pecado y la muerte, resucitando por Él y por el poder que había en Él mismo. ¿Y saben qué, mis hermanos? Él nos ha dicho que nosotros también venceremos la muerte. ¿Usted lo cree? Esto está basado en la doctrina cardinal del Evangelio, que no vamos a transar, que no debemos negociar con los escépticos, con la teología liberal, que no vamos a negociar con la ortodoxia. Jesús resucitó al tercer día. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. La pregunta que yo te hago en esta mañana es si tú verdaderamente crees en el Cristo resucitado. O cada vez que ves una película en Semana Santa la encuentras como una película tan linda, una leyenda, una fábula, un mito, tan bien construido. ¿O realmente crees que Cristo resucitó? Querido amigo, tú no puedes ser un verdadero cristiano si no crees que Cristo resucitó. Porque lo que nos da la esperanza y lo que nos da la seguridad de la vida eterna es que Cristo venció la muerte, es que Cristo venció el pecado y sus consecuencias. Y a través de su victoria, nosotros también podemos vencer. Esa es
la seguridad y esa es la esperanza del cristiano. Si tú crees eso, eres un verdadero cristiano. Si tú crees eso, entonces puedes seguir tranquilo porque Cristo te ha salvado y en Él eres más que victorioso. La Biblia no nos presenta un Cristo mutilado. La Biblia nos presenta a un Cristo completo que vivió una vida santa, una vida sin mancha, nació, tuvo una vida sin pecado, que tuvo un ministerio de 3 años, un ministerio poderoso, que murió derramando su sangre en la cruz, pero que al tercer día fue levantado de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por su pueblo como nuestro sumo sacerdote. Si tú no crees en ese Cristo, tu cristianismo es falso, porque crees en un Cristo incompleto, crees en un Cristo que fue solamente un hombre. Si tú crees en que Cristo resucitó, crees en que Cristo es Dios. Y ese es un verdadero cristianismo. Les invito a ponerse en pie para orar, hermanos.